A ver si aparece ya por ahí el hermano Michael. A ver. ¿Qué ha añadido Michael? Ahora, Buenas. gloria a Dios. Vaya, hombre. Bien. Vaya castigo, ¿eh? Dios te bendiga, Robert. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Nada, pues que hemos estado intentando conectarnos y entre uno y otro, entre que yo soy torpe y una cosa y otra, pues no hemos podido conectarnos, ¿vale? Y nada, entonces perdón el retraso, se están conectando ahora. Y nada, esperando hoy un tema apasionante. Creo que vamos a disfrutar bastante, que es el tema del origen del mal. Amén. Yo creo que gozaremos. Entonces a ver si se conecta un poquito de gente y ahora pues empezamos y ya Vale. está. Mientras se conectan los hermanos, Michael coge un poquito de agua y Sí, coge una sí, sí. plumita, ¿vale? Porque Vale, voy a ir a tomar. Un muy bien. segundito, ¿no? Nada, recordaros que estáis en la página de Facebook, tu página de Facebook favorita, La Sana Doctrina. Eh, y agradecer a todos de todos los... Ángel. Sí, vale. A ver, un segundico. Venga, Ángel, luego nos vemos. ¿O quieres algo al papá? Venga, chao. A ver, ¿cómo hacemos, Michael, ahora? Se ha vuelto a salir. ¿Cómo hacemos? Michael, ¿cómo hacemos? Te invito a este. Espera. Bendito Dios, ¿eh? A ver, Michael. Nada, ya estamos igual otra vez. Rechazada. ¿La has rechazado, Michael? A ver, mándame tú a ver. Estoy añadiéndote al tuyo, Michael, ¿eh? Ahora. Ahora, Ya está, hijo, ya. vale, Dios te bendiga. ¿Me ves? Yo creo que es al salir de la imagen y estar tiempo, yo creo que el teléfono la echa fuera, ¿sabes? Vale, vale. Bueno, No, que ha vamos, llamado el ángel, que ha llamado el ángel, me ha llamado el ángel en un segundito y he tenido que contestarle y ya está.
Bueno, ¿estás preparado ya? Sí. Bueno, pues vamos a... Sí, hermanos, es el origen del mal. Sí. Nada, bienvenidos a Irene, a Basi, Dios te bendiga, a Richard de Santiago, a Manuel, a Enrique y etcétera. Hay gente que se irá conectando poquito a poco. Nada, recordarles que estamos en la sana doctrina y hoy tenemos como invitado especial a nuestro hermano Robert. Es el monstruo de la zona norte. No. Antes de allí, de aquí. Entonces creo que vamos a disfrutar hoy un tema apasionante, el origen del mal. Así que bienvenido, Robert, la plaza es tuya y enséñanos, ilústranos hoy, en esta tarde, con la ayuda del Señor. Bueno, Dios os bendiga mucho a todos en esta noche y agradecido de poder estar con vosotros, ¿vale? Michael me quiere mucho, casi podría decir que soy su papá espiritual, casi, Así es. amén. Sí, sí. Y habla desde el cariño que me tiene, ¿no? Entonces yo más que enseñar en esta noche voy a compartir con vosotros lo que entiendo, que de dónde viene o de dónde procede o cómo nace o cómo surge el mal, ¿no? Pediros perdón por todos los problemas que hemos tenido, que llevamos aproximadamente una hora tratando de solucionar esto y al final ya lo hemos solucionado, dando gracias a Dios. Y vamos a ir trabajando. La última vez que estuve con vosotros, que fue hace unos 8 o 10 días, pudimos hablar por espacio de media hora y luego estuvimos como otra media hora conversando y compartiendo ideas. Y comenté que íbamos a trabajar desde la completa ignorancia, porque íbamos a trabajar, y de hecho trabajemos un poquito con el ser de Dios. Dios te bendiga, Luis, abuelo, amigo mío, Dios te llene de gloria y de bendición. Os comentaba que íbamos a trabajar por completo desde la ignorancia. Y os hablaba de que como íbamos a trabajar con teología propia, y exactamente pues, como es teología propia no tiene otro sentido que el ser de Dios, ahí es poco, y os decía que trabajábamos con este término, y os decía que Dios es tanto enigma como misterio, porque en teología hay que diferenciar entre enigma y misterio. El enigma, amados hermanos, es aquello que desconocemos su principio, pero conocemos su final. El misterio es, amados hermanos, aquello que conocemos su principio, pero desconocemos su final. Por lo tanto, Dios es misterio y es enigma, porque ni conocemos su principio, ni tampoco su final, puesto que Él es misterio y es enigma. El origen del pecado habría que etiquetarlo, meterlo en el saco de enigma, puesto aunque no conocemos lo intrínseco total de su inicio, de su principio, sí conocemos, amados hermanos, su final. El final del pecado lo dio o lo realizó o lo gestó Cristo en la cruz del Calvario. Todavía no siguen sus efectos y el final de los pecadores y de los que se revuelcan en el pecado y se deleitan en el pecado, su final es, amados hermanos, un lago de fuego, un infierno para una eternidad. Por eso digo que el problema del mal o el origen del mal, más que misterio, lo podríamos etiquetar en el enigma, puesto que su final lo conocemos. Ahora bien, su inicio, su principio, su razón, su porqué, tendríamos que basarnos en muchas preguntas. ¿De verdad existe el mal? ¿Qué es el mal? El mal está bien, pero tanto. Para que el mal viva, necesita atentar contra algo. O para que el mal exista, necesita atentar contra algo. El bien existe porque existe, no atenta contra nada. Cuando una persona hace algo bien, decimos, uy, qué gesto más bien hecho ha hecho el fulano. Qué detalle más bonito. Qué bien hecho está. Y eso no atenta contra nada. Pero sin embargo, atención aquí, y luego nos iremos explayando, el mal le debe su existencia al bien, puesto que para que algo esté mal, tiene que atentar contra el bien. El mal siempre atenta contra el bien. El bien no atenta contra nada, pero el mal atenta contra el bien siempre. Entonces, el mal diríamos también que es ausencia del bien. ¿Cómo nace el mal? ¿Cuáles son
el ambiente que el mal necesita para nacer. ¿Cómo se gesta el mal? Lo que es peor. ¿Cómo aparece el mal delante de la misma presencia de Jehová? ¿Dios es culpable del mal? Desde luego que no. Y nosotros estamos a vueltas continuamente y continuamente con el problema del mal. Es algo que siempre que nos pongamos a hablar en cosas profundas, en cosas serias, va a aparecer. ¿Y el mal por qué existe? ¿Y por qué Dios, sabiendo todas las cosas, creó a Satanás? Esa es una pregunta que sale. Dios no creó a Satanás, ya te lo digo desde aquí. Dios creó a Lucifer. Tampoco. Dios creó a Luzbel. Amén. Ahora bien, amados hermanos, viendo todo esto y estas preguntas que nos hacemos, ¿y cómo es posible que se dé el mal? ¿Cómo es posible que aparezca el mal en un entorno de santidad absoluta? ¿Y qué es lo que nos garantiza que ese mal, cuando sea destruido, aniquilado, exterminado, no se va a volver a producir? Dios siendo un Dios soberano, ¿por qué crea un agente en el cual sabe que se va a desarrollar en su interior un deseo íntimo de ser como él, ese querubín perfecto, acabado en hermosura, precioso, bello y lindo, se torna en sí mismo, de él sale un fuego consumidor, lo consume y aquella obra que hizo Dios tan sumamente hermosa y bella, casi rozando la perfección, se convirtió en mal, en dañina, en perversa, en cruel. ¿Qué es lo que le invitó a esto? ¿Qué le llevó a esto? ¿Cómo ha trascendido el mal de aquel ser pecador? ¿Cómo ha trascendido a la familia humana? ¿Por qué realmente pecó Luzbel en el cielo y se convirtió en Satanás? Estaríamos haciendo un montón de preguntas continuamente en las cuales no vamos a tener todas las respuestas. Os lo digo desde aquí. No os voy a dejar satisfechos a ninguno de vosotros. Pero sí vamos a hacer algo. O voy a intentar. Porque en la medida de lo posible, amados hermanos, nosotros, como cristianos, necesitamos dar una respuesta a este problema y a este panorama para que sea lo suficientemente sólida para que hasta allá donde podamos comprender, la asumamos como tal y digamos, esto puede ser legítimo, las cosas pueden ir por aquí y entendiendo y comprendiendo que estas cosas pueden llegar a por lo menos aceptarse y a que nuestra mente pues no se canse tanto y no sufra tanto y no divague tanto en poder hacer, amados hermanos, a Dios causante del mal. Porque en ningún momento lo fue, no lo ha sido y no lo será. Él es la solución del problema del mal. Vale. Muy bien. Nosotros tenemos libro de Isaías, capítulo 14, y leeríamos desde el verso 11 en adelante, es donde tenéis la historia, ya sabéis, el escarnio al rey de Babilonia y donde el Señor ya en un momento determinado de la escritura parece ser que por completo se aparta de la persona, quien va primeramente dirigida a la escritura, y a partir del texto 11, versículo 14, texto 11 del libro de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Y ahí empieza, amados hermanos, a relatar que Satanás, o sea que Luzbel cayó del cielo, siendo, amados hermanos, un agente creado, ya os digo, en un ambiente casi perfecto, pero se rebeló contra Dios. ¿Qué le llevó a eso? ¿Cómo es posible, hermanos, que en el lugar donde reside Dios, un lugar, una esfera donde hay, amados hermanos, ángeles, arcángeles, querubines, donde cada uno de ellos, amados hermanos, tiene un trabajo distinto, diferente, peculiar, pero todos se unifican en el mismo? A ver, el deber de los querubines no es otro que proteger, según la palabra del Señor. Los querubines son protectores. Los serafines son adoradores y están continuamente, según Isaías capítulo 6, santo, 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 lanzando, sacando a relieve los atributos de Dios, uno de sus máximos atributos, que es la santidad. Los arcángeles son, amados hermanos, seres que luchan con los demonios. Lo tenemos claro en el libro de Daniel, donde, amados hermanos, salen a darle un recado a Daniel y el príncipe de Persia resiste al arcángel Miguel por 21 días y están luchando, peleando y batallando, y por 21 días se retrasa, queridos hermanos, la respuesta que está buscando Daniel. Los ángeles son mensajeros. ¿Sí? Escucha un poco, Robert. Nos están diciendo que me confirma un hermano si estamos transmitiendo desde la sana doctrina. Porque dicen que creen que no estamos transmitiendo desde la sana doctrina. ¿Has transmitido desde ahí?
Pues ahora ya me estás volviendo loco. Bendito sea tu nombre, Señor. Si no, espera, que lo voy a dar a compartir y compartiendo igual se puede. Son cosas del directo, ¿vale? Perdonadme, hermano, estoy encanado, lanzado, tirando. Perdonadme. Si hay algún moderador que lo comparta también y las solicitudes las vais aceptando porque yo no puedo, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Salgo de aquí y entramos en sana doctrina? No, sigue, hermano. Y si no, después ya lo meteremos allí y la gente lo verá. Sí. Sí, porque si entramos una cosa y otra, igual la liamos. Entonces, vamos a lo seguro, que vamos bien y estamos disfrutando, aunque estamos poquita gente, estamos disfrutando. Gracias. Y después ya lo verán todo el mundo. Sigue, hermanico. Estabas diciendo de que los ángeles, los querubines, que tienen todo lo mismo, aunque uno es defender, otro más o menos, por ahí te has quedado, ¿vale? Adelante, Robert, con fuerza. La posición de los ángeles, pues, siendo a priori posiciones distintas las que tienen cada uno de ellos, siendo los querubines protectores, siendo, amados hermanos, los serafines adoradores por completo, siendo, amados hermanos, los arcángeles luchadores y siendo que pelean contra los demonios, y lo tenemos claro en el libro de Daniel, y siendo, queridos hermanos, gracias, y siendo, queridos hermanos, los ángeles emisarios y mensajeros, cada uno tiene una labor distinta, pero todos y cada uno de ellos tienen una labor central, y es adorar y venerar el nombre sacrosanto del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Por eso los hijos por creación, la primera de todas sus obligaciones o sus deberes y también de sus deseos y que están intrínsecos en su naturaleza es la de adorar. Bueno, pues como en el cielo, ¿cómo es posible que en el cielo, cómo es posible que ante de alguna manera la misma presencia del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, aquel que lo llene todo, se dé un entorno en un ser que nazca en él el pecado y nazca en él el mal y sea el agente de todo el mal que hay en la tierra que ha afectado a toda la familia humana? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que se da? ¿Qué es lo que pasó en la mente de, amados hermanos, Lucifer, que después llegó a ser Satanás? Nosotros vamos a aplicar aquí la regla de el problema moral de Epicurio o Epicuro. Me vale cualquiera de los dos nombres. Me da igual Epicurio que Epicuro. Cualquiera de los dos me sirve porque es el mismo hombre. Él plantea el problema del mal en 4 preguntas. Bueno, os sitúo. Epicurio, para quien no conozca a este hombre, es un filósofo, queridos hermanos, del siglo IV a.C., un filósofo griego, contemporáneo, queridos hermanos, de Sócrates, Platón y el cínico, amados hermanos, Diógenes. Los 4 o 5 filósofos que había en aquel tiempo, más ellos eran ellos 4, entre ellos Epicurio. Este Epicurio, queridos hermanos, perdonad, venga a mandar mensaje. Este Epicurio... Este Epicurio plantea el problema moral o el problema del mal en 4 preguntas. Si Dios quiere y puede aniquilar el problema del mal, ¿por qué no lo aniquila? Si Dios quiere y puede y no lo aniquila, es un Dios cruel. Si Dios quiere pero no puede, no es todopoderoso, por lo tanto, no se le puede llamar Dios. Si Dios puede pero no quiere, es un cínico. Y si Dios ni quiere ni puede, ¿para qué llamarle Dios? ¿Para qué servirle? Porque ni es Dios ni tiene poder. Nosotros vamos a darle respuesta a Epicurio en esta tarde y vamos a decirle que Dios quiere, puede y pudo, aniquiló y exterminó. Y vamos a verlo a la luz, queridos hermanos, del pensamiento bíblico. Ahora bien, partiendo desde aquí, ¿qué es lo que pasó en Satanás? Para que él, amados hermanos, de alguna manera se revelase de esa manera en el cielo. Y dentro de él apareciese, Michael, hermanos que estás ahí, apareciese el germen del pecado. Pues simplemente tuvo una falta de fe en el sumo ser. Él tuvo una falta de fe en Dios. No creía que Dios era el sumo ser. No le creyó a Dios. Él vio que él hacía todo lo que Dios hacía. Él estaba en la presencia del Señor y él ejecutaba las órdenes de Dios. De entre todos los seres que Dios creó, el de más elevada condición era Satanás. Y Satanás ejecutaba la palabra del Señor. Entonces él dijo, sí,
yo soy capaz de ejecutar la palabra de Dios, yo soy igual a Dios. Si yo puedo hacer todo lo que Él dice, yo soy igual que Él. Por lo tanto, la Trinidad no es digna de que sea solo una Trinidad, ha de ser una cuatrinidad. Yo quiero formar parte del ser real de Dios. Yo quiero ser igual a Dios. Yo quiero ser Dios. Y por eso lo dice, amados hermanos, muy claro, el libro de Isaías, capítulo 14, verso 11 en adelante. Subiré a las estrellas junto al monte santo del testimonio, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es decir, lo vio como Altísimo, pero no creyó en él como sumo ser, porque él se vio en condiciones de hacer todo aquello que Dios decía. Departamento A. Departamento B. ¿Dios sabía esto? ¿Contaba con ello? Sí. ¿A Dios se le puede sorprender? No. ¿A Dios se le puede equivocar? Tampoco. ¿Dios es consciente de lo que va a pasar mañana? Sí. ¿Dios cuenta con mi fracaso de mañana y con mi arrepentimiento de pasado mañana? Por supuesto que sí. ¿Dios cuenta con mi éxito de mañana? Claro que sí. Sí. Porque en nosotros, en nuestras mentes, en las personas, para que las cosas sean vistas, tienen que suceder. ¿Por qué se ha pasado? He visto ahora mismo que el Michael se ha tocado así la carica. Se ha tocado el bigote y la cara. Lo acabo de ver ahora mismo por la pantalla. ¿Me acabas de ver tú a mí también hacer este gesto? Sí. ¿Lo ves? ¿Por qué lo has visto? Porque ha sucedido. Sí, Lo claro. has visto porque si no sucede, no lo ves. Muy bien. Entonces, nuestra mente, las cosas, para que sean vistas, tienen que suceder primero. En la cosa de Dios, las cosas ni suceden ni pasan. Las cosas son. Muy bien. Vale. Entonces, como las cosas son, él ya sabe que Satanás se va a revelar. Él ya sabe que Satanás, amados hermanos, va a incrementar en sí, va a salir dentro de él un fuego que lo va a consumir y sabe que se va a revelar y sabe que se va a llevar la tercera parte de los ángeles tras de él a tratar de formar un reino espiritual fuera del propio reino de Dios, y Satanás todavía, el necio, cree que le va a ganar la batalla al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Algunos de aquellos ángeles que se convirtieron después en demonios, que cayeron, ya se dieron de cuenta de que esa batalla estaba perdida. Algunos de aquellos ya se dieron cuenta, y lo vemos muy claro en los evangelios. ¿Qué tienes, Hijo de Dios Altísimo, que has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Te das cuenta? Ya se dieron de cuenta de que Satanás les engañó. Se convirtieron en demonio, pero lo reconocieron como Hijo de Dios. Y dijeron, ¿qué tienes con nosotros que vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos ya saben que tienen un tormento eterno. No saben el tiempo, pero sabían que aquel no era. Ya reconocieron y supieron que aquella guerra estaba perdida. Pero Satanás no. Satanás sigue R, que R, R, que R. Robert, ¿le sacas algo positivo a Satanás? Me cachisla. Si nosotros fuésemos tan constantes en hacer el bien y en buscar a Dios como es Satanás en hacer el mal, desde luego te digo que no habría una persona que va al cultivo y se perdiera. Tendríamos que tener constancia. Vale. Ahora bien. Dios crea este ser magnífico, maravilloso. Él tiene una falta de sumo ser, sabiendo que se va a revolver, que va a salir del pecado y que ese pecado va a afectar a toda la creación que él ya, amados hermanos, existe en su mente. Porque os he dicho que las cosas en la mente de Dios ni suceden ni pasan. Las cosas son. Por lo tanto, Dios ya está disfrutando de nosotros en el cielo. Bueno, en su omnisciencia, sí. Claro. Bien. Ahora bien, ¿por qué Dios, sabiendo que Satanás, que Lucifer o Luzbel se va a convertir en Satanás, por qué lo crea? Si, oye, si no lo llega a crear, nos habría ahorrado muchos problemas a la familia humana. ¿Por qué? Si él no crea este agente donde va a aparecer el mal, no lo crea y ahora crea el Edén y crea la tierra, crea los cielos y pone allí a Adán y Eva y habríamos sido todos una familia dichosa, feliz, no habríamos conocido muerte, necesitaríamos apoderarnos del mar, convertir el mar casi en tierra para poder vivir por encima, porque la población se iba, amados hermanos, a duplicar y a duplicar y a duplicar. No conoceríamos la muerte, habríamos alargado el brazo al árbol de la vida, habríamos comido, en fin, todos los problemas que nos habría evitado.
Nos habríamos evitado los problemas, amados hermanos, de enfermedades, de dolencias, de dificultades. Nos habríamos evitado el gran problema que tiene la familia humana desde que Adán y Eva pecaron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, que tuvieron exactamente el mismo pecado que Satanás. Tuvieron una falta de fe en Dios. O sea, el pecado y la falta de fe que tuvo Satanás se la transmitió a Eva. Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del bien y del mal. No, 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 eso no ha dicho Dios. Dios ha dicho que podemos comer de todos los árboles, pero que de este árbol no comamos. Ah, de todos los árboles del paraíso podéis comer, ¿no? Sí, sí. Ah, ¿y de este no podéis comer? No, no, porque el día en que comamos de él moriremos. ¿Cómo que moriréis? Dios es un mentiroso, sabe que no moriréis y acusa a Dios de mentiroso. Él sabe que seréis como Él, porque conoceréis el bien y el mal. Y ahora, amados hermanos, Eva codicia y muerde. O sea, como le acusa a Satanás a Dios de mentiroso, Eva le cree, codicia el árbol, cree a Satanás, tiene una falta de fe en el sumo ser. Y al tener esa falta de fe en el sumo ser, sucede lo que sucede y pasa lo que pasa. Nos pasa a la familia humana, amados hermanos, el más terrible de las situaciones y de los problemas. ¿Sabéis cuál es? 4 rupturas. Porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén, se producen 4 rupturas, Michael, hermano mío, no se produce una. A veces decimos, y el Señor se separó del hombre, le dio la espalda al hombre y el hombre le dio la espalda a Dios. Esa es una de las 4 rupturas. Hay una ruptura de la relación de Dios con el hombre por el pecado. Hay otra ruptura que es la ruptura del hombre con el género humano. Había 2 en el huerto, solamente 2, Adán y Eva, según la palabra del Señor y lo que nosotros creemos. Y uno le echó la culpa al otro. Yo no, la mujer que tú me diste. La tercera ruptura es la ruptura cósmica. Espinas y caldos te dará tu tierra. Y desde entonces, queridos hermanos, hay una ruptura completamente. Y la cuarta ruptura es la ruptura del hombre consigo mismo. Por eso el hombre es un esquizofrénico auténtico. Por el mismo gesto que hoy te doy la vida, por ese mismo gesto mañana te la quiero matar, te la quiero quitar. 4 rupturas que se producen en la vida de cada ser humano por causa del pecado. Vale. ¿Dios sabía todo esto? Por supuesto. ¿Dios sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer? Por supuesto. ¿Y por qué lo permite? Ahí está la pregunta del millón. ¿Por qué Dios, sabiéndolo todo, permite esto? ¿Dios es, pues, el causante del pecado? No, en ninguna manera. ¿Permisivo? Sí, por supuesto. ¿Hoy? Ahora, pensar conmigo en voz alta y contestar conmigo. Yo sé que todos vais a decir que sí. ¿Dios es perfecto? Sí. La perfección requiere inmutabilidad, ¿verdad? Como decíamos el otro día. Dios ni gana ni pierde. Es inmutable, es el mismo Amén. siempre. Amén. Por lo tanto, Dios sabe las mismas cosas hoy que mañana que ayer. Sí. A Él ni se le pega nada, ni se le cae nada. Lo sabe todo. Eso es. Dios, hermanos, no es más sabio hoy que ayer. Eso es. Y tampoco ama de forma distinta hoy que ayer. No. Entonces, si yo te preguntara ahora, ¿Dios es santo? Tú dirías, amén. Sí. Tú y los hermanos que estáis escuchando. Si yo te dijese, Dios es verdadero y real y legítimo, tú dirías. Amén. Si yo te dijese Dios es amor, tú dirías. Amén. Si yo te diría Dios es misericordia, tú dirías. Amén también. Amén. Y si yo te diría, amados hermanos, Dios es paz, tú dirías. Amén. Y si yo te diría Dios es bondad, tú dirías. Amén. Amén. Vamos a pararnos ahí. Tú llamarías a Dios bondadoso. Y los que estáis ahí, las 37 o 38, 40 personas que estáis, ¿llamaríais a Dios bondadoso si no hiciese algo que podría venir a existir? ¿No lo hiciese porque ese algo atenta contra su naturaleza y su persona? ¿Llamarías a ese Dios bondadoso? Sí, sigue siendo bondadoso igual. Si Dios, voy a repetirte la pregunta, a ver, te lo hago de otra manera. Tú me llamarías a mí, yo soy una persona bondadosa, yo sería bondadoso si yo te aniquilo a ti y no te creo
y no te formo y no te doy vida porque sé que tú te vas a rebelar contra mí, ¿me llamarías bondadoso? Desde luego que Sí, no. ¿Y sí no te me llamo. llamarías bondadoso? No me Sí. llamarías bondadoso porque en las personas habría lo siguiente. Dios pudo hacer algo, impidió que algo vendría a la vida, impidió que algo existiese, impidió que algo fuese, porque ese algo iba a atentar contra su naturaleza. Ese Dios no es bondadoso, sería un Dios tirano, porque impediría que una persona o un ser o una gente piense de forma distinta a él. Por lo tanto, única y exclusivamente, como yo lo tengo, por bondad, amén, amén, ahí estás, Enrique. Sería bondadoso, pero no sería justo porque no daría opción a la justicia. Vale, ahí vamos a alcanzar. Por bondad, Dios permite que Satanás exista, que Lucifer se convierta en Satanás, simplemente por una razón, porque el pecado, amado hermano, es una realidad en la mente de Dios. Hemos dicho que las cosas en la mente de Dios ni suceden ni pasan. Son. El pecado entonces es una realidad en la mente de Dios. Sí. Pero esa realidad que está en la mente de Dios tiene que venir a ser real en la metafísica. Porque si eso no se hace real en la metafísica, no puede condenarlo, ajusticiarlo y aniquilarlo. O sea, Dios es permisivo con la aparición del pecado por su bondad, permite que aparezca para que su justicia lo extermine y lo aniquile, su santidad no sea dañada, su misericordia no sea cuestionada y el pecado no sea un atentado contra él de una forma eterna en su mente. Porque si algo, entre comillas, podría destruir a Dios, entre comillas, sería el pecado. Por lo tanto, Dios es permisivo con la aparición del pecado por bondad para por justicia aniquilarlo. La santidad de Dios jamás se vería afectada y la familia humana, atención aquí, tendría la opción después de realmente servir a Dios y seguirle de una forma apropiada. Porque Dios no quiere autómatas, Dios no quiere roboces, Dios no quiere máquinas, Dios quiere personas que le adoren, le glorifiquen y le honren en espíritu y en verdad. Pero esas personas tienen que tener la capacidad de elegir. El pecado nos tenía todos esclavizados y él lo que hizo fue comprar en un mercado de esclavos la libertad de todos y cada uno de nosotros. Él con su sangre, con su muerte, con su crucifixión, con su dedicación, con su entrega, compró, le pagó al Padre el precio de la ira de Dios que tenía sobre los hombres pecadores. Le pagó el precio de la ira de Dios para que todo hombre fuese libre. Y ahora, cuando él ha llegado a ese mercado de esclavos, les ha dicho, ¡hey! La libertad de todos está pagado. El que queráis, seguirme, seguirme. Y el que ha querido, le ha seguido. Y el que no, se ha quedado en el lugar donde le correspondía. Se ha querido quedar esclavizado, pero no porque el precio no haya sido, amados hermanos, pagado, sino porque el hombre no ha querido quedarse. Ahora bien, atención a esta. ¿Dios puede aniquilar el pecado? ¿Y quiere? ¿Dios puede y no quiere? ¿Dios no puede pero quiere? ¿Dios ni quiere ni puede? Vamos a ver. ¿Es decir, Dios ni quiere ni puede? Es un absurdo. Un laboreno, un árabe, no recuerdo ahora mismo su nombre, planteó una pregunta acerca de Dios y decía, ¿Dios puede levantar o crear una piedra que él mismo no pueda levantar? Porque claro, si él no puede crear esa piedra, no es todopoderoso, porque no puede crear una piedra que él no pueda levantar. Y si crea una piedra que él no puede levantar, no es todopoderoso porque la piedra que ha creado no la puede levantar. O sea, tú mira la filosofía hindú y asiática por dónde iba, por dónde tiraba en aquellos tiempos. Este señor, no recuerdo ahora su nombre, perdonadme, no recuerdo ahora el nombre. Pero claro, las cosas no van por ahí. Y no es que Dios quiera y no pueda, o que Dios no pueda y quiera o que no quiera y pueda. No, no. Dios puede y quiere. Y de hecho, la solución al problema del mal ya la hizo, ya la gestó. El problema del pecado está solucionado. No quiero decir que el pecado no exista. No, líbrenos Dios. No quiero decir, amados hermanos, que los efectos del pecado no nos persigan. Nos persiguen continuamente.
Y no quiero decir en ningún momento, queridos hermanos y amados hermanos que me estáis escuchando y que estáis al otro lado, que la aniquilación y la exterminación del pecado no va a acabar con muchas almas. Los efectos del pecado son brutales. Hay enfermedades, amados hermanos, que están producidas única y exclusivamente por el pecado, no por la vejez de la cédula, ¿eh? Hay enfermedades que son totalmente producidas por el pecado. En su principio todas las enfermedades fueron producidas por el pecado, ahora algunas. Nosotros heredemos una naturaleza caída por el pecado y esa naturaleza caída por el pecado que nosotros heredemos, amados hermanos, se enferma. Es una maldición en nuestra naturaleza. Pero luego, aparte de esa maldición en la naturaleza, hay unas enfermedades que se dan absolutamente por el propio pecado del hombre. Normalmente un hombre bebe y bebe y bebe y bebe y vuelve a beber y acaba con el hígado destrozado y los riñones que no le filtran. Esas enfermedades son por el pecado. Se producen por sí. Luego hay otras enfermedades de forma genética que son heredadas por causa del pecado, de forma, amados hermanos, por la naturaleza caída, pero también por el pecado. La cédula envejece, no se renueva, la cédula se daña, se maltrata y aparecen enfermedades dolorosas, terribles, que terminan con la vida del hombre. Por lo tanto, los efectos del pecado continúan todavía y continuarán mientras la familia humana sea familia humana, pero el problema del pecado ya se arregló. Amén. Óscar Hernández dice que el pecado se vence viviendo en santidad. Dios lo bendiga mucho. Ahora bien, el Señor aniquiló este problema y lo aniquiló en la cruz del Calvario. El pecado tuvo su efecto, su poder y su fuerza hasta que Cristo, amados hermanos, pisó la tierra. Cuando Él, amados hermanos, pisó la tierra y se dio algo, bueno, vamos a avanzar un poquito en este tema para no detener, hay mucho que hablar aquí, acerca del origen del pecado, pero mira, Dios te bendiga mucho. Nos ha turbado mucho el conectarnos, nos ha turbado mucho el no poder conectarnos en sana doctrina. Pido perdón a los hermanos. Nos ha matado, nos ha destrozado. Pero bueno, vamos a continuar un poco acá, si lo veis de Dios. El Señor arregla este problema. Lo arregla viendo algo. Sucede algo, pasa algo. La familia humana está totalmente perdida. No hay remisión, no hay salvación. Hay que redimir a la familia humana porque el pecado es tal que está acabando con todos. Los santos del Antiguo Testamento se salvan en Cristo, no tienen salvación fuera de Cristo. No los salvó la ley, no se salvan en Cristo. La ley fue escollo, la ley les hizo conocer, entender, comprender, valorar y asumir que tenían un alma que salvar y todos los sacrificios se salvan en Cristo Jesús. Todos se salvan en Cristo Jesús. Entonces creyó Abraham, le fue contado por justicia y de alguna manera se proyectó el padre Abraham, el padre de la fe, a la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario se salvaron todos los santos y todos los sacrificios que había eran, amados hermanos, sombras del sacrificio final y todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento descansaban en el sacrificio final que se iba a hacer en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la cruz de Cristo Jesús. Y ahí, amados hermanos, todos aquellos sacrificios se hicieron efectivos en la cruz del Calvario. ¿Cómo sucedió esto? Sencillamente, Dios se hizo hombre. Y hay gente que le cuesta mucho comprender que Dios se hizo hombre. Tenemos muchos problemas. Tengo el 10% de batería, pero voy a sentarme aquí en otro ladito que tengo un cargador, ¿vale? Para que esto no vaya más. Vale, gloria al Señor. A ver, a mucha gente le cuesta comprender lo que os voy a decir ahora. Dios se hizo hombre. A ver si nos aclaramos, lo voy a repetir, que a la gente le cuesta mucho. Dios se hizo hombre. Amén. Jesús era Dios. Ahora. A ver, repito esta expresión. Dios se hizo hombre. Dios no era hombre al 99,9%. Dios era hombre al 100%. Se hizo hombre. No fue un hombre que llegó a ser Dios. Repito, Dios se hizo hombre. Aquí no hay, amados hermanos, no hay... Esto no es negociable. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo se hizo Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Literalmente. El logos, el conocimiento, el verbo, la palabra, Jesús, el Cristo preencarnado, el Hijo se hizo carne. Por completo, Dios se hizo hombre. 100% hombre, 100% Dios. Por lo tanto, en la persona de Cristo se dieron cita dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. La naturaleza humana no se divinizó,
siendo el hombre un superhombre, ni la naturaleza humana se humanizó, siendo Dios un semidios. Era 100% hombre, 100% Dios. Lo que le pasaba a la naturaleza humana le afectaba a la divina, lo que le pasaba a la divina le afectaba a la humana. Dios se hizo hombre. Y era necesario de que Dios se hiciese hombre, puesto que había una necesidad grande, clara, genuina y cabal de poner una solución final a toda la familia humana, a los santos del Antiguo Testamento, a los contemporáneos, los que vivieron con Jesús, a los que se les predicó después por medio de los apóstoles, los que predicaron los hijos de los apóstoles, los que predicaron los nietos de los apóstoles, los que predicaron los papistas, los que predicaron los escolásticos, los que predicaron los reformadores, los que predicamos nosotros el Evangelio hoy y a los que seguiremos predicando aquellos que nos precedan a nosotros hasta que el Señor venga a buscarnos. El Señor tiene que ofrecer una solución para toda la familia humana, porque en los brazos aterciopelados de Cristo hay lugar y sitio para toda la familia humana, puesto que el problema del mal, el problema del pecado, lo solucionó Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Me río de un comentario que hace aquí un tal Mario de Vitoria, que dice que soy un cura. Dios le bendiga a usted, señor Mario. Vale. ¿Cómo hizo esto? Por medio de lo que conocemos como unión hipostática. Entre Dios y el hombre había, amados hermanos, una distancia muy grande. Había una sima que nadie podía, amados hermanos, sucumbir. Esa sima quiero que la veas lleno de agua y no hay barco capaz de pasar, la corriente lo hunde. No hay, amados hermanos, buzo capaz de bucear, se ahoga. No hay nave capaz de saltarla o de volarla, se destruye. Y en una ribera de esta sima está Dios, de espaldas al hombre. Atención, ¿eh? Y en otra, y yo a ti, Mario. Y en otra, Mario es mi primo, amados hermanos, ¿eh? Dios os bendiga mucho. Y en otra ribera está, amados hermanos, el hombre, también de espaldas a Dios. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, atención, entrega su vida y entrega todo lo que es Él, ese sacrificio tan hermoso, esa sangre tan limpia, tan bella y tan genuina, la coge Dios Padre. Y cuando ve esa sangre, dice, este es el justo precio de lo que la familia humana me debe a mí por el pecado. Este es su justo precio, por lo tanto me quedo satisfecho. Y al quedarse satisfecho con el sacrificio de la cruz del Calvario, lo que hizo Dios es que, estando de espaldas al hombre, se dio la vuelta y se puso a mirarle. ¿Sabes lo único que te pide Dios a ti? Es que tú te quedes satisfecho con lo que le dejó satisfecho a él. Y si la sangre de Cristo dejó al propio Dios Padre satisfecho para la salvación de la familia humana, ¿cómo no te va a dejar satisfecho a ti? ¿Y cómo no me va a dejar satisfecho a mí? Ahora solo hace falta que el hombre se dé la vuelta a Dios y ahora acepte lo que hizo Cristo. Atención, hemos dicho que en él había dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Por lo tanto, con la naturaleza humana, el Señor Jesús en la cruz del Calvario estaba depositando su mano en esa cima que nadie podía, amados hermanos, que nadie podía saltar, ni bucear, ni volar, con esa cima que había, ese pozo insumergible y ese pozo, insuperable que había, con la naturaleza de lo humano, estaba tendiéndole la mano a la familia humana y con la naturaleza divina estaba agarrando a Dios Padre. Y por eso, amados hermanos, la palabra del Señor se cumple en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 6. He aquí que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. La solución al pecado se llama Jesús. Amén. ¿No hay más? Bien. Es el único que soluciona, amados hermanos, el problema del pecado. Es el único que puede, amados hermanos, acabar con el problema del pecado. Por lo tanto, el pecado tuvo un origen que más o menos lo podemos divagar. Tuvo unos grandes efectos, corrompió a toda la familia humana, no solo, amados hermanos, a unas naciones. El Señor ha ido proveyendo medios para la salvación de los hombres. Eligió, hizo unos hijos por creación y luego hizo unos hijos por elección, que nadie se asuste, que no hablo de Calvino, hablo del pueblo de Israel. Y eligió a estos hijos, amados hermanos, por una razón, por un motivo, por una causa y por una circunstancia, para que promoviesen
la fe en un Dios que realmente podía salvarles del pecado. Les manda apartarse del jebuseo, del cananeo, del fereteo, del eteo, de los nicolaitas, de todos y cada uno de ellos. Manda que se aparten ya desde el producto final para que sean una nación santa. Dice la palabra del Señor, entre todas las naciones a ti sola conocí, hablando a Israel. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no conocía a los egipcios, no conocía a los medos, no conocía a los persas, no conocía a los griegos, no conocía a los romanos? Por supuesto que sí, pero cuando la palabra del Señor habla de conocer entre hombre y mujer, habla de intimidad. Cuando habla, amados hermanos, entre Dios y hombres, habla siempre de elección. Siempre, 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 siempre. Que la palabra del Señor diga conocer entre él y una nación, entre él y un hombre, siempre va a hablar de elección. En todos y cada uno de los textos bíblicos. No hay un solo texto bíblico que Dios diga a una nación, a ti solo conocí, que no le diga a ti solo elegí. Por lo tanto, la nación de Israel es una nación elegida por Dios para promover la salvación para el pecado por medio de una ley que era una ley y una salvación hipotética, que esa ley tenía que descansar en la persona que la cumpliese totalmente, y vino Cristo aniquilando la letra de la ley para cumplir con el espíritu de la ley. Al cumplir con el espíritu de la ley en su propia persona, da posibilidad a la familia humana de que lo acepte a él como Salvador por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, y la sangre vertida del mismo pudo, amados hermanos, solucionar el problema del mal y el problema del pecado. Y por eso la persona que acepte a Jesús de todo su corazón tendrá cargas, atribulaciones, dificultad, tendrá angustias, claro que sí. Pero el problema del pecado lo tiene solucionado. ¿Nos persiguen los efectos del mismo? Claro que sí, porque tenemos una naturaleza caída. Problemas, cargas, dificultades, malos entendidos. Nos persigue todo. Pero hay algo, amados hermanos, que también nos persiguió y nos alcanzó. Aquellos que creímos en Jesús. Su sangre vicaria que nos chorreó y nos limpió y nos perdonó y nos purificó. Y cuando Él venga, amados hermanos, a buscar a su pueblo, nos va a llevar a todos y cada uno de nosotros con Él a su bendita, santa y linda presencia para morar con Él una eternidad. Y el Señor en la cruz del Calvario lo consiguió. Le dijo a la muerte, muerte, he aquí yo soy tu muerte, muerte. ¿Dónde está tu poder y el poder de tu aguijón? Muerte, yo soy tu muerte. Y el Señor, amados hermanos, exterminó a la muerte. Es decir, que el poder que tenía el pecado era, la muerte era el pecado, y la muerte fue exterminada porque Dios aniquiló por completo el poder del pecado para toda la familia humana. Por eso solo tenemos que hacer algo. Entender, comprender, saber y valorar que Cristo murió por nosotros para solucionar el problema del pecado. Gloria al Señor. Amén. No sé si cerramos aquí. Como veas. Si hubiese alguna pregunta o alguna cosa con los hermanos, en la medida de nuestras fuerzas, será conveniente. Dios os bendiga mucho en esta noche. Gracias por escucharme y pido perdón por no haberme sabido conectar. Bueno, Robert, Dios te bendiga mucho. Impresionante. Dejar varias cosas claras, ¿vale? Porque el tema ha sido apasionante, ¿vale? Y me encanta porque hay muchas veces mucha discrepancia sobre la rebeldía de Satanás, y yo creo que lo has dicho bastante bien, que tuvo un problema en lo del ser supremo, ¿vale? Tuvo una falta de fe en el sumo ser, sí. En el sumo ser, eso es. Y que quede claro que, pues, que Satanás no quería ocupar el lugar de Dios, sino quería que fuera la Trinidad, fuera una cuatridad, ¿no? Eso es. Él Satanás quería ser Dios. Eso es. Entonces, lo que entendemos, que muy bien lo has explicado, es que realmente vio que podía hacer lo que mandaba, dice, entonces yo también puedo ser como él. Aquí surge una pregunta, ¿vale? A ver si... Vale, entendemos que Satanás no puede ser Dios porque no tiene los atributos esenciales operativos que ningún otro tiene, omnisciencia, omnipotencia, y eso lo sabía. Él sabía que no sabía hacerlo todo, que no sabía todas las cosas, que no podía crear vida. Aún así, ¿por qué se creyó igual a él solamente por lo de la palabra, por poder hacer las cosas que le mandaba? Pregunto, ¿eh? Vale, una pregunta muy interesante. Vamos a ver. Se supone que una persona está a la altura de su propia palabra. Yo soy lo que hago. Muy bien. Yo soy aquello que hago de lo que digo. Si yo estoy a la altura de mi propia palabra, yo soy el Robert. Si yo no estoy a la altura de mi propia palabra, yo soy una imagen de lo que es el Robert, pero realmente no soy el Robert. La imagen que tú tienes de mí
se tiene que gestar, ¿por qué? Por la expresión que tú a mí me conoces. O sea, tú sabes que yo soy un hombre serio, formal, en la medida de lo posible, cristianico. ¿Por qué? Porque no solo lo confieso con mi boca, sino que los hago con mis actos. El hombre que está a la altura de su propia palabra es el hombre que dice ser quien es. Vamos a ver. Es muy difícil que un hombre esté a la altura de su palabra siempre. Michael, mañana a las 8 de la tarde, espérame en Azagra, que voy a ir a tomar café contigo. Y yo salgo a las 6 de casa, salgo con tiempo. Pero en el camino he tenido un imprevisto. Se me ha pinchado una rueda y ya no he podido llegar a las 8. He llegado a las 8:15. No he estado a la altura de lo que he dicho. Lo he intentado con todas mis fuerzas. He querido hacerlo, pero al no llegar, al no estar, no he estado a la altura de lo que he dicho. Si no estoy a la altura de lo que digo, mi persona continuamente, si no está a la altura de lo que dijo, en ti va a crear una imagen descalificada. Yo tenía una idea de que el Robert era esto, pero resulta que es esto otro, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre está a la altura de su propia palabra, es quien dice ser. Si Satanás podía ejecutar todo lo que Dios decía, Dice, yo también puedo ser. yo también puedo ser. Y él, Bien. viendo que cada persona, porque claro, acordaros de que estamos hablando en la Trinidad de 3 personas, no estamos hablando de 3 personalidades, no estamos hablando de 3 sustancias, no estamos hablando de 3 manifestaciones, porque hay doctrinas, sustancias, manifestaciones, trinitarios, ¿cómo se llaman estos señores? Trinitarios, gente que habla, amados hermanos, de 3 manifestaciones distintas en diferentes lugares en la época, que era un mismo Dios que en una ocasión se manifestó como Padre, en otra ocasión se manifestó como Dios, como Hijo, y ahora se manifiesta como Espíritu Santo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de 3 personas, 3 auténticas personas, 3 entidades que son, amados hermanos, única y exclusivamente un solo Dios verdadero. Uno, amados hermanos, que Él, Dios Padre, amados hermanos, de alguna manera ordena, el Hijo, amados hermanos, crea y el Espíritu Santo ejecuta o aplica, ¿no? Entonces, como son 3 personas distintas, Satanás era un ser distinto y quería formar parte de esa Trinidad, no 3, sino 4, yo a la altura de tu palabra, de vuestra palabra, pero con funciones distintas y diferentes, como tenéis cada uno de vosotros, porque unas son las funciones del Padre, otras las del Hijo, otras las del Espíritu Santo, y otras van a ser las mías. Ahora, también tú entiendes que el Hijo, Cristo, en la tierra, cuando estuvo en la tierra, se sujetó a un cuerpo. Sí. Se sujetó a un cuerpo. Entonces, no es que él perdiese la omnipresencia, o la omnipotencia. No, pero se sujetó a un cuerpo, se sometió a él. Él era omnipresente, omnipotente. Escucha, lo veía todo, fíjate. Hay un ejemplo muy claro de la facultad de Cristo. Porque quien dice, es que dejó de ser, se sujetó a un cuerpo y ya no podía ejercer lo que tenía que ejercer. Claro, si él como Cristo perdonaba pecados, pero como Dios sustentaba el universo. O sea, ¿qué puede pensar la gente? Y hay un momento en que está en el lago de Genesaret. El lago de Genesaret, querido hermano, tiene 25 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho. Y ve a sus discípulos remando en el medio del lago con gran fatiga. Y lo ve desde Cesarea, de Cesarea de Filipo, de la parte de arriba. O sea, lo está viendo a 13 kilómetros y medio y los está viendo remar. La visión más grande que se tiene en la tierra la tiene un águila y ve a 1 kilómetro de distancia. Jesús los vio a 13 kilómetros y medio. Yes. O sea, ese dato está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada persona tiene unas funciones distintas, diferentes, pintorescas y variadas, y Satanás quería formar parte de esa actividad. Es como yo lo tengo. Esto no es definitivo, hermanos, en ningún momento, No es definitivo en ningún momento. Es como yo pienso, como yo lo entiendo y como yo lo comprendo y como se queda mi mente tranquila. No quiero decir que esto sea un producto final. Sabéis que yo, amados hermanos, siempre que hablo digo que nunca es definitivo lo que yo digo, por una sencilla razón. Porque, amados hermanos, en teología, la teología es muy atrevida e incluso es muy déspota y muy orgullosa, porque todos los teólogos se dicen sabedores de la verdad y poseedores de ella, pero que todas las religiones tienen su propia teología o sus propias formas de teología y todos se dicen poseedores de la verdad. Yo no soy tan amados hermanos, tan déspota en ese terreno. Creo que la verdad es tan grande que Dios la ha depositado en muchos hombres, en muchos vasos de barro, para que todos y cada uno de nosotros tengamos o comprendamos una parte de esa gran verdad, que esa parte de gran verdad es suficiente verdad para nosotros para conducirnos a Cristo. Porque nula salud la iglesia.
¿Mm? Y alguien dijo, no, nulla salum ecclesiam fuera de Jesús. Se puede decir que ¿No hay ningún salvación fuera de la la verdad iglesia? absoluta. No, sí. Lo que no hay salvación es fuera de Dios. Muy bien. Eso es lo que es. Todo, nadie tiene la verdad absoluta, sino todos igual un poco de ella. Sí, sí. Hay cosas que no son negociables. Una pregunta importante, o vamos, a mí me parece importante, del hermano Richard Santiago Jiménez. Dice, ¿por qué se engendró en los lugares celestiales el pecado si todo era bueno? Sí, claro, mira. Fíjate, Richard, Dios te bendiga, que ya en principio hay algo que nos distrae. Y parece ser que Dios crea este querubín y lo crea como protector. Querubines protectores. ¿Protectores de qué? ¿De qué tiene necesidad el cielo de ser protegido? ¿O de qué tiene necesidad el trono de Dios de ser protegido? Porque estaba junto al trono de Dios. ¿De qué tiene necesidad de ser protegido? Claro, es protegerse. Satanás tenía que proteger el trono de él mismo. O sea, Satanás se vio tan hermoso. Porque claro, yo entiendo, Richard, hermano, que hay una pregunta en nosotros que nunca vamos a contestar y es, un virus que no existe no viene. Para que algo suceda, tiene que existir primero. Por eso estoy continuamente, y os he dejado un poste indicativo muy importante. En la mente de Dios las cosas ni suceden ni pasan. En la mente de Dios las cosas son. Porque en la mente de Dios hay un producto final y hay un plan final. La redención de toda la familia humana. Y para que la familia... Mirad, bueno, voy a ser un poco crudo aquí, ¿vale? Pelagio fue un teólogo malo. Fue un teólogo que se equivocó mucho. Cometió muchos errores, a mi juicio. Pero dentro de todos los errores que cometió, Richard, hermano, dijo una verdad descomunal. La caída al hombre no lo llevó a separarlo tanto de Dios, que sí que lo separó, pero produjo algo bueno en él. Atención lo que voy a decir, lo que voy a soltar, que esto es lo que dijo Pelagio. El hombre, la caída del hombre no fue hacia detrás, fue hacia adelante, puesto que porque el hombre cayó, conoció algo más a Dios. ¿Cómo conocería el hombre la gracia del perdón Bueno, eso si sí. no tiene necesidad de ser perdonado? Por lo tanto, por la caída el hombre conoció una esfera de la gracia que aún no conocen los ángeles, el perdón. Porque el hombre asumía claramente que por misericordia había sido creado y por amor también. No había que explicarle nada. Pero el perdón en sus carnes no lo había sentido. Los ángeles, hay quien dice que los ángeles no conocen gracia, eso es un error doctrinal, pero garrafal. Los ángeles conocen gracia. ¿Cómo no van a conocer gracia los ángeles? Lo que pasa es que conocen la gracia creadora, pero no conocen la gracia perdonadora. Por lo tanto, el hombre conoce en aspectos más a Dios que los propios ángeles. Están delante de su presencia, vuelan a su alrededor, santo, santo, santo. Pero hay algo que conocen los hombres en la propia práctica que los ángeles no conocen, y es el perdón. Por lo tanto, la caída al hombre le llevó a conocer más a Dios. Como bien digo, en la mente de Dios había un plan de la redención de la familia humana. Y en ese plan de redención de la familia humana es que el hombre lo conociese un poco más. Y si el hombre no peca, no lo conoce un poco más. Y no entiende, ni comprende, ni valora realmente la gran obra que el Señor hizo. Por lo tanto, creo que fue Buenaventura, que decía, yo no voy a ser tan extremo, bendito el pecado que nos acerca a Dios. No, Jehová Dios reprenda el pecado, que nosotros no queremos ni deseamos el pecado. Líbrenos Dios de tal cosa. Pero sí es verdad que el hombre, por caer, el plan de la redención se aplicó de una forma brutal. Eso estaba en la mente de Dios por completo. Y por eso se crea a Luzbel. Dios sabe que aun en un lugar celestial va a dar a luz el pecado y va a venir ese virus, pero va a venir dentro de un ser, no en el espacio que hay alrededor, porque como bien dice nuestro hermano Richard, era todo santo, puro, bueno, lindo y bello, pero dentro de él se vio tan hermoso, tan poderoso, tan grande y con tanto poder de ejecutar la propia obra de Dios, que de él salió maldad. Y dice la palabra del Señor que de él salió fuego y lo consumió, según el libro de Ezequiel, capítulo 28. Amén. En lo que has hablado de las cosas son, en la mente de Dios las cosas son, no pasan ni son. Vale.
hemos hablado de entonces, cómo Satanás se reveló y cómo vino. La pregunta es, porque has puesto un ejemplo precioso, has puesto un ejemplo de que Dios, si era malo o era cruel por permitir esto, más o menos. La pregunta es la siguiente. Si Satanás no se revela y no viene a tentarnos y, y vamos creciendo, 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 la pregunta es la siguiente, ¿vale? Si Satanás no es un instrumento, por así decirlo, en las manos de Dios para ello, para hacer eso, nosotros habríamos existido, porque hay gente que piensa que la reproducción viene a través de la caída, por haber, que entonces, a ver, se vieron desnudos y de ahí el mandamiento crecer y multiplicaos. O era antes o era después. Esa es la pregunta. Acláralo, al favor. A ver, el mandamiento de Dios es antes de la caída. En el momento que, mira, vamos a ir por partes. Iglesia Católica Apostólica y Romana habla de 7 sacramentos: matrimonio, sacerdocio, confirmación, Santa Cena, bautismo, extrema unción y penitencia. Son los 7 sacramentos que reconoce la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Nosotros tan solo reconocemos 2, bautismo y Santa Cena. Los otros 5 apartados los reconocemos como instituciones. Por lo tanto, el matrimonio es una institución, no es un sacramento, porque para hacer un sacramento tiene que ser un juramento santo delante de la Iglesia. O un juramento santo, un pacto santo, sacramento. Pacto, nosotros preferimos llamarlo un pacto santo, ¿no? Entonces, el matrimonio existe antes, amados hermanos, de que la Iglesia existiese físicamente, aunque sí existe espiritual. Se acercará el hombre a su mujer, serán los dos una sola carne. Y en el momento que Dios los crea, en el momento que Dios los pone en el huerto, nada más, el primer mandamiento que Dios les da es: creced y multiplicaos. Sojuzgar la tierra, y llenar la tierra y sojuzgarla. Lo pone como virrey en la tierra y lo pone para que se multiplique. El hombre entiende de la relación conyugal con su esposa antes de la caída. Sí, por supuesto que sí. La idea de Adán y Eva es para que se promueva una raza, se promueva una clase y se promueva unos seres que son totalmente distintos a toda la familia humana. De hecho, el hombre es un fallo del universo. Vamos a ver. A ver, ¿cómo que el hombre es un fallo en el universo? A ver, explícate. En términos coloquiales. En la vida existen 3 tipos de realidades. Realidades muertas, que son, mira a tu alrededor, el armario que hay a tu alrededor, las cortinas, la mesa, son realidades. Están ahí, ¿no? Pero son realidades muertas. No tienen sustancia ninguna, ni gesto ninguno, sino el que tú le des. La realidad muerta tiene la utilidad que le dé una realidad viva con consciencia. Después hay realidades vivas sin consciencia. Los animales, las plantas, los árboles. Un árbol es una realidad viva, respira y se alimenta y da fruto, pero ese árbol no sabe que es un peral o que es un manzano o que es un pino o que es un roble, no tiene consciencia de un yo, por lo tanto es una realidad viva sin consciencia. Los animales, para todos los filósofos enteros y verdaderos, excepto para el moralista Séneca, no tienen consciencia de un yo. Y claro, pero hombre, si sienten pena, si se entristecen, si se deprimen, ya, pero lo hacen por ciclo motor. Un animal come por instinto, alimenta a sus crías por instinto, porque ese animal que alimenta a su cría por instinto, al año es capaz de reproducirse con ella. Tú coges un pitbull americano, lo pones frente a un espejo, que se ve a él, el perro, y ¿sabes lo que va a hacer? Se va a tirar a morderse, porque no tiene consciencia de que la imagen que le devuelve el espejo es él. Coges un gallo, lo pones frente a un espejo, lo picas y ese gallo se va a tirar a golpear al espejo. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de que ese gallo es él. Coges un mono, perdóname la expresión, lo pones frente a un espejo y se va a poner a jugar con él. ¿Por qué? Porque ese mono no tiene conciencia de que él es la imagen que le devuelve el espejo. Por lo tanto, el animal y la planta es una realidad viva sin conciencia. Entonces, si no llega a ser por el hombre, que es una realidad viva con consciencia de un yo,
O sea, yo soy un yo que reconoce a un tú, yo soy una entidad consciente de que existo porque soy persona, porque tengo 3 elementos constitutivos que solo tiene la persona, que es lo que realmente tenemos como imagen de Dios, y es la libertad, la voluntad y la alteridad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice, vamos a hacer al hombre distinto a todo, conforme a nosotros. Vamos a hacer al hombre libre, volutivo y con alteridad. Esto es la capacidad de ser otra. Por lo tanto, yo soy el Robert, que soy libre, que tengo una voluntad para ejercitar esa libertad y tengo conciencia de que yo soy yo y enfrente tengo un tú que se llama Michael. Entonces, el hombre es la única realidad viva y consciente que existe en el universo. Por lo tanto, a no ser por el hombre, el universo visible está muerto, porque no tiene conciencia de un yo. Y algo, amados hermanos, que no existe, no vive. O sea, algo que no tiene existencia no puede dar credibilidad. Porque hay una diferencia. Hay algunos hermanos que dicen, vive y no existas. Lo dicen con el mejor corazón y todos y cada uno de nosotros sabemos lo que quieren decir y lo dicen con un gran corazón. Pero es que el producto filosófico no es vive y no existas, es existe y vive. Porque, amados hermanos, Aristóteles, el padre de la filosofía moderna, dijo, pienso, luego existo. No dijo pienso, luego vivo. Una planta vive, pero no existe. Existe porque yo, que pienso y existo, por lo tanto vivo, le doy conocimiento de que esa planta es una planta que existe y vive porque yo le doy existencia. Ella no tiene existencia propia, tiene vida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese aspecto, el hombre, amados hermanos, el hombre somos ese fallo universal que de alguna manera Dios nos ha creado igual que Él exactamente, ¿no? Nos ha creado exactamente igual a Él. Que no alargue del árbol de la vida para que no sea como uno de nosotros, ahora la propia Trinidad, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo, comprenderlo, valorarlo, asumirlo, hacerlo nuestro, ¿no? Eso es una realidad tangible. Del tema, aunque no es con el tema, pero a preguntar, hermano, como has hablado un poco de la Trinidad, para que no se le quede duda, ¿eh? Yo creo que es más la Trinidad económica a lo que se refiere, pero vamos, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la correcta expansión de la Trinidad? Creo que es compleja y lo que creemos si decimos que son 3 personas, estamos en un problema. Si decimos sustancias, problema. O manifestaciones también. Entonces, ¿qué? Es fácil. La palabra Trinidad, bueno, fácil, pero fácil, o qué fácil. La palabra Trinidad, hermanos, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es real que no aparece en la Biblia. No hay un lugar en la Biblia donde aparezca la palabra Trinidad. Hay una expresión en el libro, a ver, Efesios, es Colosas, en Colosenses, porque en él habita, en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Creo que es Colosenses 2.8, si no voy mal ahora mismo, ¿eh? Porque en él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Fijaros, en él, 1, habita corporalmente la plenitud de la deidad. 2, él y los 2 que habitan en él son 3. Son 3 personas. Dios es 3 personas. Es que es así de sencillo. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y claro, eso lo tenemos que asumir por fe. No es como algunos ponen, por ejemplo, mirad, Dios es como si fuese un dedo, que tiene 3 articulaciones. Fíjate, tiene 3 articulaciones. Dios es como que fuese un trébol, que tiene 3 hojas. No. Dios es 3 personas, hermano. Dios es Padre, que tiene su propia identidad y que tiene su propia ideología y que tiene su propia naturaleza. Y Dios es Hijo, que tiene su propia entidad, que tiene su propia ideología y su propia naturaleza, que para nada es distinta a la naturaleza del Padre. Y el Espíritu Santo, 3 tantos de lo mismo. Mira, hay gente que ha dicho, ¿por qué ha creado Dios? Y algunos han dicho, Dios tiene que crear y se ve obligado a crear por reconocimiento existencial. No saben lo que dicen, hermanos. Que Dios cree para que se le reconozca, porque si no hay un tú que conoce a un yo, ¿cómo yo voy a existir? Y ahí dicen, por reconocimiento existencial. Pero Dios es 3 personas, por lo tanto hay un reconocimiento existencial del sumo ser. Dios, Padre y Hijo están completos en él. Dios no crea por reconocimiento existencial, Dios crea única y exclusivamente por amor.
porque él ya se reconoce en sí mismo y está lleno en sí mismo y está pletórico en sí mismo y no necesita nada más de lo que él tiene. Lo que pasa es que en la mente de Dios, repito, las cosas ni suceden ni pasan. O sea, en la mente de Dios las cosas son la película que Dios tiene hecha, ya está hecha, empezada y terminada, porque, escuchen atención, en esa Trinidad tan hermosa, tan bella y tan linda, sucede algo importantísimo. Y es que, amados hermanos, el universo es una idea de Dios, una idea que tiene que aparecer en el tiempo y en el espacio. Tenemos que entender también que eternidad y tiempo no son sinónimos, son antónimos, puesto que el tiempo cabe en la eternidad, pero la eternidad no cabe en el tiempo. Y nuestra mente, amados hermanos, lo tiene que encasillar todo. Y no podemos entender cómo tres personas pueden ser una. Pero es que no te das de cuenta, hermano, que me estás preguntando, que tú eres uno con tres sustancias. Que tú eres cuerpo, alma y espíritu. No te das de cuenta y sin embargo eres uno. Eres tú, el Michael, o eres el hermano Richard, o eres el hermano Jimmy, o eres el hermano Antonio. Otros como yo, que en este caso tampoco tengo miedo a exponerme, a posicionarme, a postularme por una razón muy sencilla, porque lo que voy a decir no afecta para nada al efecto de la salvación. Yo no soy trinitario en este campo, yo no soy tricótomo, yo soy dualista, ¿vale? Yo creo, amados hermanos, que de la fusión del espíritu y el cuerpo emana y nace la vida, el ánimo, el agente, amados hermanos, pero sea como sea, hay tres entidades implicadas: cuerpo, alma y espíritu. O sea, el rover no es un desguace, el rover no es, se rompe la muñeca y le ponen otra y ya está. Yo no soy las piezas de un coche, yo soy un todo yo, una unidad compuesta. Por lo tanto, Dios es un todo yo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad compuesta de tres personas y no de tres cosas o de tres fragmentos. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Unidad compuesta que se da a conocer y a transmitir y a enseñar y a mostrar en la bendita, santa y linda persona de Jesús el Nazareno. Por lo tanto, Él es la imagen del Dios invisible, porque Dios habita en luz inaccesible y nadie vio a Dios jamás. Pero sin embargo es la imagen de Dios invisible. Una de las cosas que yo creo, uno de los motivos por los que Jesús vino a la tierra es, amados hermanos, dos motivos importantísimos. Primero, dar a conocer al Padre, y segundo, posibilitar la salvación de la familia humana. Amén. Es un poco tarde, Robert. Voy a hacer una pregunta más y luego otra de un hermanico de la Iglesia Evangélica del Templo, si te parece bien. No por nada, estoy disfrutando, pero la noche se alarga un poquito. Entonces, si te parece bien, dime. No, me dices que cortamos aquí, que espero a un hermano, ¿qué hago? Dos preguntitas y cortamos. La primera vale. esta es mía, ¿eh? Has estado hablando de las 4 rupturas que se ha hecho cuando se pecaron. Una del hombre con la mujer, la de Dios, la de la tierra, las 4 rupturas. La pregunta es, de estas 4 rupturas, si en la mente de Dios han traído y el pecado ya ha sido exterminado, porque hay vacuna o solución, como quieras llamarlo, de estas 4 rupturas, ¿cuál ya se han restaurado o cuáles se van a restaurar y cómo? Se están restaurando las 4. ¿Ah? Se están restaurando las 4. Bien. La primera ruptura que se soluciona es la de la identidad. El hombre consigo mismo. El hombre consigo mismo empieza a comprenderse un poco más, empieza a saber perdonarse, empieza a reconocer que no siempre la culpa la tienen los demás. El hombre que se acerca a Cristo y acepta a Cristo como el Salvador de su alma es más humano. No echa las culpas allá tanto a las personas, guarda las relaciones, comprende más sus defectos, comprende más sus errores, porque está recuperando, atención a otra bomba que os voy a tirar ahora esta noche, la humanidad que el hombre perdió en el huerto del Edén, porque el hombre en el huerto del Edén no perdió la espiritualidad, perdió la humanidad. El hombre dejó de ser un ser humano. Lo que el hombre es ahora es un vástago de lo que Dios creó. El Señor creó un ser humano perfecto. Lo que dicen los testigos de Jehová, que es Jesús, el hombre perfecto, bueno, pues es lo que creó Dios en el huerto. Creó un hombre perfecto, no a Jesús. Y ese hombre perfecto se desperfeccionó por completo y somos lo que nosotros somos ahora. Pero por medio de acercarnos a la cruz del Calvario, vamos recuperando la relación con nosotros mismos. Seguidamente, querido hermano, vamos recuperando la relación con los demás. La recuperación cósmica la estamos administrando como mayordomos. Y lo digo ahora.
El secreto de la prosperidad, hermanos, hay gente que vende la prosperidad y va, ¡ah, la prosperidad! Y venga, y diezma, y si no diezmas, estás en pecado y te mueres de hambre, y da para que puedas recibir. Eso es un robo absurdo. Son vendedores de humo, mercadores del evangelio. Y lo que más gracia me hace es que los gitanicos que predican estas cosas, a fin de mes le tienen que pedir a sus padreticos para comer, porque si no, pasan hambre. Así de sencillo. Entonces, el secreto de la prosperidad ya nos lo ha enseñado el Señor en su palabra. El secreto de la prosperidad y de la relación que se arregla en el sentido cósmico. Mirad, que esto es hermoso, lo que os voy a decir ahora. Yo me veo con el Michael por la mañana, es un vecino, no lo conozco de nada, somos vecinos y somos conocidos. Él sabe que yo me llamo Robert y yo sé que él se llama Michael. Y nos vemos por la mañana y me dice Michael, buenos días, Robert. Y yo le digo, buenos días, Michael. Nos vemos por la tarde, buenas tardes, Michael. Y él dice, buenas tardes, Robert. Y nos vemos por la noche. Y decimos, buenas noches, Robert, buenas noches, Michael. Y no nos decimos más que un saludo, ¿verdad? Los hebreos no, porque la salvación, recordad que viene de los judíos. ¿Os acordáis de eso? Sabéis que Jesús era un judío, ¿verdad? Sí. Y todo lo que hizo lo hizo como un judío. Bueno, pues un judío cuando te ve por la mañana te dice Okertó. Cuando te ve por la tarde te dice Obertó, o al revés, no recuerdo los términos, y cuando te ve por la noche te dice Lailató. Cuando un judío por la mañana te dice Okertó, ¿sabes lo que te está diciendo? Te está diciendo, Dios tiene un propósito contigo desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Deseo que seas prosperado para que lo alcances. Cuando te dice Overtalk, te está diciendo, Dios tiene un deseo contigo desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, deseo seas prosperado para que lo alcances. Y cuando te dice Laila Talk, te dice, Dios tiene un deseo contigo desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, deseo que seas prosperado para que lo alcances. Entonces, el secreto de la prosperidad es que alcances aquel propósito que Dios tiene contigo, para contigo. Esa es la prosperidad, que alcances el propósito que Dios tiene para contigo cada día, cada hora y cada minuto. Y así se arregla el problema cósmico. El problema cósmico se arregla entendiendo que Dios, si tiene un propósito conmigo, es que no pase necesidad, que le sirva, que tenga techo, que tenga abrigo y que tenga unos zapaticos que ponerme. Y eso nos lo ha prometido el Señor. Y, amados hermanos, lo que Dios promete, Dios cumple. No ha prometido a nadie ni zapatos de Martinelli, ni vestidos de Chanel. No. Nos ha prometido ropica, abrigo, comida, siempre que nosotros le sirvamos a Él. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será por añadidura. Por lo tanto, el secreto de la prosperidad es el que os va a decir ahora vuestro hermano Robert. Ser trabajadores, honraos y buenos mayordomos. Y nunca nos faltará un cachuelo. Y así se va solucionando, amados hermanos, el problema cósmico. Y esa solución nos la ha dado Cristo, nos la ha hecho entender Cristo. Y después, amado hermano, está el problema de la solución con Él. Y el primer problema que arregló es la relación con Él. Cuando Él aceptó la sangre de Cristo, se volvió al hombre, le abrió los brazos y les dijo, venid, 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 que en mis brazos aterciopelados hay sitio para todos. Por lo tanto, los problemas se van arreglando. Como consecuencia, cuando una persona acerca a Cristo, acepta a Cristo, el espíritu es salvo. El cuerpo se salvará y saldrá de la muerte. ¿Cuándo? En el reinado milenial, en la resurrección o en el rapto. Cuando Cristo venga a buscarnos y suenen las trompetas, los que hayamos dormido resucitaremos. Por lo tanto, el espíritu ya es salvo y el cuerpo se salvará y el alma se está salvando. Y eso lo produjo la cruz del Calvario. Por eso el hombre se va salvando de su propia vida. El espíritu salva, es salvo, el cuerpo se salvará, el cuerpo se salvará y el alma se está salvando. Por eso nuestra vida cada día se está salvando. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Robert. La pregunta, impresionante, ¿eh? La pregunta de la iglesia evangélica del templo era ¿por qué permitió Dios que Lubdel se llevara la tercera parte de los ángeles? Y si cuando subamos al cielo veremos a la Trinidad, 3 personas o solo uno, como hay gente que lo predica. Vale, Dios lo bendiga. Uno de los que predica, que solo veremos a uno, soy yo, hermanos. Dios os bendiga mucho, soy yo. Y lo predico sencillamente porque creo que la Biblia es un todo. Creo que la Biblia es un todo. Y la Biblia, mira, en la Biblia hay paradojas, pero no contradicciones. Una paradoja es
y viendo Dios la maldad del hombre, se arrepintió de haberlo creado. El libro de Génesis, capítulo 6, el capítulo 6 del Génesis, sí. No recuerdo ahora el verso, perdonadme. Y la paradoja donde se encuentra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿En qué quedamos? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Entonces, Dios tiene que utilizar un lenguaje humano para que nosotros podamos comprenderle y entenderle. Porque si hablándonos con nuestra propia lengua, amados hermanos, no somos capaces de entenderle, ¿cómo será si nos habla con cosas espirituales? Por lo tanto, Dios tiene que utilizar imágenes para que nosotros podamos, comprenderle y entenderle, ¿verdad? Cuando la palabra del Señor habla de los dedos de Dios, las espaldas de Dios, los ojos de Dios, lo único que nos está utilizando son antropomorfismos y diciéndonos que Dios tiene una virtud operante a esta, semejante a, pero que va mucho más allá de. Dios no necesita manos para agarrar algo y no necesita un brazo fuerte para mostrar su fuerza. Cuando Dios dice que sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte, no quiere decir que tenga un brazo, ¿no? Sino que es una demostración de su poder. A nadie se le ocurre pensar que Dios es un pan, cuando dijo yo soy el pan de vida. O a nadie se le ocurre pensar que Dios es un camino el que lo pises, cuando dice yo soy el camino, y a nadie se le ocurre pensar que Dios es una puerta, cuando dice pasad por la puerta y el que pase por la puerta será salvo. No, a nadie se le ocurre pensar eso. Son lenguajes humanos que Dios utiliza para hacernos entender algo. Cuando Dios habla con propiedad, nos dice, Dios es espíritu y habita en luz inaccesible y a Dios nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, yo creo que veremos y entenderemos la Trinidad, pero a través del Hijo. Sí es verdad que los textos que comentaban el otro día los hermanos, que comentaban los hermanicos, que cuando Esteban está a punto de morir dice, y veo al cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios Padre, que dice así, pero claro, si la palabra del Señor dice, si el cielo es mi trono y la diestra y la tierra es el estrado de mis pies y no hay lugar para mi reposo, si Dios Padre no vive en el universo, sino que el universo vive en él, ¿dónde está la diestra de Dios? Lo que está diciendo es que lo vio sentado en el trono, porque la Biblia también dice, el que venciere debe comer del árbol de la vida y se sentará conmigo en el trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Entonces, ¿eso qué es? ¿Que nos vamos a sentar nosotros en el trono de Dios? No, está hablando única y exclusivamente de salvación. Entonces, cuando él ve sentado, dice Esteban, veo sentado a Dios, a Jesús, al Hijo, a la diestra de Dios Padre, está diciendo, estoy viendo el que salva mi alma. Nada más que eso. Entonces yo creo, amado, lo creo así, que no es definitivo, pero digo, tan legítimo es lo que yo predico, hermanos, que veremos a la persona de Jesús, como tan legítimo es, hermanos, lo que predican mis hermanicos que dicen que veremos a la Santa Trinidad, ¿eh? Tan legítimo es como eso, porque hombres con muchísima propiedad, con mucho más argumentos que yo, con mucha más propiedad, con mucha más capacidad, dicen muchos de ellos que vamos a ver a la Trinidad, ¿eh? Entonces, si es respetable lo que yo comento, también es muy respetable lo que comentan mis hermanos. ¿Por qué fue permisivo Dios con que se llevara la tercera parte de los ángeles? No lo sé, hermanos. No puedo responder a lo que no sé. Creo que la cabeza de Dios ya estaba eso preparado. Ya existía, ya era. Pero dame una razón de fondo. Pues simplemente por permisión de ejecutar la libertad de aquella voluntad que esos seres tenían en el cielo, ¿no? Y aquellos pues fueron conquistados. Hay una pista bíblica cuando nos dice la palabra del Señor que Satanás estaba dando rodeos y que se llevó la tercera parte de los ángeles por sus rodeos. En la traducción que tenemos de las traducciones más antiguas es por la multitud de tus contrataciones. Entonces lo que hizo fue que se llevó a muchos contratándoles, ofreciéndoles lugares, sitios, cargos que iban a ejecutar, ¿no? Bien, el problema está en que Satanás todavía sigue trabajando de una forma brutal, no para quieto. Y el pecado, atención a lo que os voy a decir, hermanos, lo siento muy de Dios a medida que voy hablando. El pecado es tan grande que anda alrededor nuestra continuamente agentes de pecado. De tal manera que la palabra del Señor dice, enseña y muestra que el pecado está a nuestro alrededor y está a la puerta de nuestra casa y llamando a la puerta de nuestro corazón, pero que nosotros nos enseñorearemos de él. Hay que tener los ojos muy abiertos al pecado porque, mirad, ¿sabéis cuál es la mentira más grande, hermanos? ¿Cuál? La que más se parece a la verdad. Vale.
ahora mismo, si podríais verme, diréis, mira, mi hermano Robert está con una bata azul, lleva una camisetita de Adidas, lleva su pijamita y tiene unas zapatillas grises oscuras. Si podríais verme, diríais, sí, esto es así. Es tan parecido a la verdad lo que os he dicho, que es la mayor de las mentiras. Porque es verdad que mi bata es azul, es verdad que mi camiseta es de Nike. azul, pero la camiseta no es de Adidas, es de Puma. Ajá. Entonces, es tan real, se acerca tanto, se aproxima tanto a la verdad, lo que os he dicho, que es totalmente creíble. A mí me dices ahora, Robert, levántate y sal a la ventana que hay un burro volando y no me muevo de este lugar porque estoy muy cómodo y muy a gusto y sé que lo que me estás diciendo es mentira. Porque la mentira es tan grande que no hay quien se la crea. Pero cuando la mentira es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña, se vuelve muy creíble. Por lo tanto, cuanto más pequeña es la mentira, más creíble se vuelve y por lo tanto mayor mentira es. Muy bien. ¿Sabéis lo que quiere Satanás, hermanos? Una iglesia paralela. Porque Satanás quiere adoración y quiere que se le adore. Por lo tanto, él está buscando una iglesia paralela, una iglesia que parece que se adora a Cristo, pero que no se le adora a él. Se adora al percursor y al creador del pecado. Jehová Dios lo reprenda y nos dé ojos claros para ver y discernimiento de espíritu para entender. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Vale. Si te parece bien, lo dejamos aquí. Perfecto. Así otro día lo dejamos con ganas para que vengan también. Vale. Ha sido Genial. una pena no compartirlo allí porque muchos han enterado y han venido a la mitad. Y luego me están diciendo que hay gente que no ha podido verlo porque tienes algo de privacidad. Entonces luego compartiéndolo allí, me imagino que se verá todo, ¿vale? Porque yo Vale. lo diré. Ya, Y ya está. ya miraré un poquito yo eso de la... Es que sabes, Michael, que soy muy torpe. Aunque no creáis, hermano, bueno, lo he demostrado, que para esto soy muy tonto, que soy muy torpe para los ordenadores y para los teléfonos. Pero voy a ver si puedo quitar la privacidad esa que dices y a ver si lo puedo compartir yo también. No, compartir, yo como el directo está hecho conmigo, entonces al salir yo también, yo creo que lo podré compartir para que la gente lo Amén. vea. Y nada, decirte a todos que han estado, pues agradecidos por estar aquí aprendiendo y disfrutando del gigante de la zona norte, nuestro hermano Robert. Dios te Bueno, bendiga. es igual lo que diga yo, ya lo han visto ustedes. Y agradecerte, Robert, por estar aquí, gastar de tu tiempo y disfrutar que hemos disfrutado. Dios te bendiga mucho. Si quieres decir algo más y cuando quieras, pues cortas. Pues nada, que Dios os bendiga, que muchas gracias por vuestro cariño, por vuestra atención inmerecida y una vez más pediros perdón por no saber hacer bien las cosas. La otra vez no supe conectarme con el hermano. Hoy no lo he hecho en la sana doctrina. Perdonadme, hermanicos de corazón. Dios os bendiga mucho y bueno, ya he aprendido y a vuestra disposición. Espera, Robert. Me dicen uno que al menos lea la última pregunta. Venga. La última. Por amor a ti, hermano, ¿eh? Pero la última y ya está. La última es, ¿a qué se refiere cuando en Ezequiel 24:18 se le llama querubín protector? Ese es el tema. Es a la referencia que yo os hacía antes, que dice, a ver, se hizo un querubín protector para proteger el qué. ¿Para proteger el qué? ¿Para proteger el trono de Dios? ¿De qué? ¿De qué tenía necesidad de proteger el trono de Dios? Entonces, Dios forma un querubín protector porque los querubines son protectores y están protegiendo. No sabemos el qué ni el por qué, porque de las esferas espirituales se nos va mucho, pero en este caso a Satanás se le hace de alguna manera, el más grande de los querubines protectores para que proteja el trono de Dios de sí mismo. O sea, aquella persona que está pegada al trono es quien realmente la desea. Y él fue un protector, pero no se dio de cuenta de que tenía que proteger no de otras entidades, sino de su propia entidad. O sea, cuando él codició ser semejante al Altísimo, se olvidó por completo de su deber como criatura. Se olvidó por completo de su deber como criatura. Solo hay algo que le puede hacer a Satanás temblar, y es saber que él no es eterno. Dios es eterno porque no tiene principio ni tiene fin. Él, Amén. amados hermanos, es una criatura que tiene eternidad, pero no es eterno, como los hombres. He aquí que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no es eterno, porque es eterno desde un punto de vista creado. El hombre tiene eternidad. Tú y yo, Michael, y los hermanos que me estáis escuchando, ya somos eternos, o ya tenemos eternidad, pero esa eternidad se tiene que vestir de inmortalidad.
Satanás, amados, tiene una eternidad ya vestida de inmortalidad. Ya tiene una inmortalidad ya, una eternidad ya vestida de inmortalidad. Pero esa eternidad que él tiene es una eternidad creada, porque él aparece en el tiempo y en el espacio. Pero Dios no aparece ni en el tiempo ni en el espacio. Y es lo que a Satanás le hace temblar. Muy bien, Que no- muy bien. Amén. Pues hasta aquí. Dios te bendiga mucho, Robert. Dios os bendiga mucho. Ahora finalizo y comparto, ¿verdad? Sí, me dice comparte. Yo eso ya algunos hermanos ya lo estaban compartiendo, pero ahora que sale todo, cuando das finalizar se queda todo. Ahora ya todo lo meto allí yo. Gracias. Y si no, Dios os bendiga mucho. y si no, unas malas, tengo una aplicación que puedo descargar el vídeo entero y meterlo como vídeo a unas malas. Dios os bendiga mucho. Dios te bendiga, Robert. Dios os bendiga mucho. Amén. Bendiciones para todos los que habéis estado ahí. Gracias por aguantarnos. Dios os bendiga, hermanicos míos.